Hola, te saluda el pastor Samuel Hernández de la Iglesia Hispana Dios es Amor en Blythewood, South Carolina. Gracias por estar con nosotros. El tema de este día es una pregunta. ¿Qué es la verdad? Y el texto que vamos a estar usando como base se encuentra en Juan capítulo 8, los versos del 31 al 32. Vamos a estar tratando el asunto de la verdad. Y vamos a hablar de que Dios es la fuente de toda verdad. Y esa verdad de Dios es la que nos hace libre. Juan 8, del 31 al 32, dice: Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El carácter de un verdadero discípulo de Cristo. ¿Qué es un verdadero discípulo de Cristo? Bueno, el Señor dice: si continúan en mi palabra, entonces son ustedes mis discípulos de verdad. Cuando creyeron en Él como el gran profeta, se dieron a sí mismos para ser sus discípulos. Ahora, para entrar en la escuela de Cristo Jesús, para ser discipulado, Cristo pone un requisito: que no todos serán sus discípulos, solo aquellos que continuarán en su palabra. Se da a entender que hay muchos que se procesan o se declaran discípulos de Cristo que no son sus discípulos, sino solo en espectáculo y en nombre. También se refiere en gran medida a aquellos que no son fuertes en la fe, pero sí sanos en la fe, que aunque no son discípulos sofisticados, sin embargo, son discípulos en verdad. Aquellos que parecen estar dispuestos a ser discípulos de Cristo deben saber que nunca deben venir a Él a menos que vengan con una resolución de acatar su gracia. Que los que tienen pensamientos de hacer convenio con Cristo no deben tener pensamientos de reserva o poder de revocación. Los niños son enviados a la escuela y aprenden obligados solo por unos años, pero los únicos discípulos de Cristo son los que están dispuestos a estar atados a Cristo para toda la vida. Aquellos que solo continúan en la palabra de Cristo serán aceptados como sus discípulos, que se adhieren a la palabra en todos los casos, sin parcialidad, y la acatan hasta el fin, sin apostasía ninguna. Vivir en la palabra de Cristo sería como vivir en casa, que es nuestro lugar y centro donde descansamos y encontramos refugio. También la palabra de Dios debe servirnos como nuestra casa, nuestro lugar y centro de descanso y refugio. Nuestra conversación con la palabra y la conformidad con ella debe ser constante en la vida de un verdadero discípulo. Si continuamos como discípulos hasta el final, entonces no de otra manera nos aprobamos nosotros mismos como discípulos de verdad. Es un privilegio ser un verdadero discípulo de Cristo. Y hay dos preciosas promesas hechas a aquellos que así se aprueben como discípulos. El Señor dice que conoceremos la verdad, toda esa verdad que es necesaria y provechosa que sepamos, y ser más confirmados en la creencia de ella. Conoceremos la certeza de ella. Incluso aquellos que son verdaderos creyentes y discípulos, de hecho, todavía pueden estar y están mucho en la oscuridad con respecto a muchas cosas que deben saber. Los hijos de Dios no son más que hijos y entienden y hablan como niños. Si no necesitamos ser enseñados, entonces no debíamos ser discípulos.
En segundo lugar, es un gran privilegio conocer la verdad, conocer las verdades particulares que debemos creer, en las dependencias y conexiones mutuas y en los motivos y las razones de nuestra creencia. Saber qué es verdad y que lo demuestra. Es una promesa llena de gracia de Cristo a todos los que continúan en su palabra, que conocerán la verdad en la medida en que sea necesario y provechoso para ellos. La verdad os hará libre, es decir, primero, la verdad que Cristo enseña liberta a los hombres. En Isaías 61:1 leemos una profecía con respecto al Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor, me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de las cárceles. La justificación nos libera de la culpa del pecado, por el cual estábamos atados al juicio de Dios y atados bajo temores asombrosos. Por otro lado, la santificación nos libera de la esclavitud, de la corrupción, por la cual fuimos restringidos de la libertad perfecta y limitados a lo que es la esclavitud. La verdad de Cristo nos libera del yugo de la ley ceremonial y de las cargas más graves de las tradiciones de los ancianos. Nos hace libres de nuestros enemigos espirituales, libres al servicio de Dios, libres a los privilegios de ser hijos y libres para la Jerusalén, que es de arriba, la celestial, que es libre. También el conocimiento y la creencia de esta verdad nos hace realmente libres, libres de prejuicios, errores y nociones falsas, que nada más esclaviza y enreda el alma, libre del dominio de la lujuria y la pasión, y devuelve al alma el gobierno de sí misma, en obediencia a su Creador. ¡Wow! La mente, al admitir la verdad de Cristo en la luz y en el poder del Espíritu Santo, la mente está muy ampliada y tiene alcance y brújula. Está muy elevada y elevada por encima de todas las cosas con sentido. Y nunca esa mente actúa con la libertad tan verdadera como cuando se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Te fijas, los enemigos del cristianismo pretenden tener el pensamiento libre. Ellos son de libre pensamiento. Mientras que en realidad, esa gente tiene los pensamientos más esclavizantes que existen en la totalidad del universo. Todo pensamiento en contra de Dios es pura atadura y esclavitud. Los pensamientos más libres son los guiados por la fe en Dios. Son de pensamiento libre aquellos cuyos pensamientos son cautivados y llevados a la obediencia a Cristo. Ahora que hemos visto que es un verdadero discípulo y la verdad que los discípulos pueden estar aprendiendo, vamos a contestar la pregunta, o tratar de contestarla, ¿qué es la verdad? Para ello, voy a usar 3 cosas que la Escritura nos habla que es la verdad. En primer lugar, la verdad es la palabra de Dios. La verdad es la palabra de Dios. En Juan capítulo 17, el verso 17, dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Esta es parte de la oración que Jesús elevó a su Padre Celestial antes de ser entregado para ser crucificado
Y es una oración de intercesión por los discípulos, los que estaban en ese momento y por aquellos que habríamos de creer después. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. El medio para conferir esta gracia de la santificación es a través de tu palabra es verdad. No es que el Santo de Israel se limite a los medios, sino que, entre otras cosas, resolvió y acordó que toda verdad necesaria debe ser resumida en su palabra, la palabra de Dios. La revelación divina, tal como está ahora en la palabra escrita, no solo es pura verdad sin mezcla, sino toda la verdad sin deficiencia. Esta palabra de verdad debe ser el medio externo y ordinario de nuestra santificación, no por nosotros mismos, sino como el instrumento que el Espíritu Santo utiliza comúnmente para comenzar y llevar a cabo esa buena obra que es el nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1:23 dice, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios es también comida a la nueva vida que recibimos de parte de Dios. En 1 de Pedro 2, del 1 al 2 leemos, habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Así que la palabra de Dios es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. En segundo lugar, la verdad es una persona. Así como lo oyes, la verdad es una persona. En Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También en Juan capítulo 1, verso 17, dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Como la verdad se opone a la falsedad y al error, la doctrina de Cristo es la verdad o la verdadera doctrina. Cuando buscamos la verdad absoluta, no necesitamos aprender más que la verdad tal como está en Jesucristo. Encontrarse con Jesús es encontrarse con la verdad absoluta. No hay nada más verdad que el mismo Jesucristo. Él es en sí mismo la verdad y la fuente de toda verdad, lleno de gracia y verdad. Así que la verdad es la palabra de Dios y la verdad es Dios mismo en Cristo Jesús. Él es la verdad, es una persona. En tercer y último lugar, la verdad es el evangelio de nuestra salvación. Repito, la verdad es el evangelio de nuestra salvación. En Efesios 1:13 leemos, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. La palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Cada palabra del evangelio es verdad. Nos instruye en las verdades más importantes y es confirmada y sellada por el mismo Dios. Debemos aprender a ir al evangelio en todas nuestras búsquedas de la verdad divina. Es el evangelio de nuestra salvación. Ese evangelio publica las buenas nuevas de la salvación y contiene la oferta de esa salvación. Señala el camino que conduce a ella. Y el Espíritu Santo hace que la lectura y la administración del evangelio sean eficaces para la salvación de las almas.
Oh, cómo debemos dar gracias a Dios y apreciar este glorioso evangelio y bendecir a Dios por ello. Esta es la luz que brilla en la oscuridad. Por el evangelio tenemos muchas razones para estar agradecidos y a las que debemos prestar atención. La unión en fe y con Cristo es un gran privilegio, una bendición espiritual y el fundamento de muchos otros asuntos. ¿Qué podemos concluir? Si Dios ha dicho que su verdad te hace libre, ¿por qué tal vez te encuentras en esclavitud? ¿Pudiera ser que has creído una mentira? Lo opuesto a la verdad es la mentira. Lo opuesto a la libertad es la esclavitud. Si tu vida se ha derrumbado, es tiempo de considerar que tal vez no tiene tu vida el fundamento o la base correcta. Hay preguntas que te debes hacer que solo tú puedes contestar. Por ejemplo, te puedes preguntar, ¿en verdad mi sistema de vida está funcionando para mí? ¿Será posible que haya creído alguna mentira? ¿He estado construyendo mi vida sobre el fundamento o base equivocada? ¿Estoy dispuesto a admitir que necesito ayuda? Y quiero esa ayuda. Si has contestado sí a estas preguntas, entonces necesitas dar el primer paso para poner el fundamento apropiado en tu vida. Esto es a Jesucristo. La vida de autosuficiencia o la vida de incredulidad es lo que Dios llama pecado. Si nunca has recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, te invitamos en este momento a que lo hagas. Te voy a pedir que cierres tus ojos, inclines tu rostro y que seas sincero o sincera al repetir la oración que yo te voy a guiar. Dice así: Señor Jesús, reconozco que mi vida es un desastre porque no tengo el fundamento que eres tú. Reconozco que el pecado me hace daño, me separa de ti. Pero en esta ocasión yo quiero arrepentirme de mis pecados, de incredulidad. Y yo quiero, Señor, abrir la puerta de mi corazón para ti, de par en par. Sé que moriste en la cruz por mis pecados, que fuiste sepultado, que al tercer día resucitaste de entre los muertos, que hoy estás sentado a la diestra del Padre, ofreciendo la vida eterna que yo necesito en estos momentos. Señor Jesús, te suplico que compartas tu vida conmigo, que entres a mi corazón y me salves, me hagas una nueva criatura. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mi corazón. Ayúdame ahora a vivir solo para ti. Para aquellos que llevan tiempo de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador y están plagados de experiencias esclavizantes, es posible que, aunque han recibido una nueva vida en Cristo, todavía siguen viviendo por los patrones de comportamientos habituales aprendidos de la vieja vida. Patrones de autosuficiencia y no de Cristo suficiencia. Jesús no solo murió por tus pecados, sino que Él puso su vida en ti y desea vivirla en y por medio de ti. Es hora que con firmeza te decidas a ser un verdadero discípulo de Cristo. Necesitas aprender que no sabes nada y aplicarte a ser enseñado por Jesucristo. La verdadera libertad solo está en Cristo. En Juan capítulo 8, verso 36 dice: así que si el Hijo del Hombre los hace libre,
serán verdaderamente libres. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. La verdad es una persona, Jesucristo, y el mensaje del Evangelio de nuestra salvación es la verdad. No olvides Juan 8:32. Apréndetelo de memoria. Es bueno repetirlo. La promesa del Señor Jesús es válida, funciona, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Por favor, comunícate con nosotros a través de nuestra página web. Por ahí está saliendo en pantalla para que ustedes puedan copiar y puedan entonces comunicarse con nosotros. Déjenos saber si ha hecho alguna decisión personal por Cristo Jesús y le podemos ayudar. Cualquier pregunta que tenga, cualquier necesidad de algún próximo paso que quieras dar con relación a tu decisión por Cristo. También queremos encarecidamente pedirte que te suscribas al canal de YouTube. Y en adición, cuando te suscribas, no te olvides de darle a la campanita para que cuando los videos salgan y se hagan públicos, tú seas notificada o notificado. Puedes verlo en ese momento si tienes el tiempo, puedes verlo más adelante, pero ya sabes que hay un video nuevo que ha salido. Así que también, tú sabes, debajo de la página web hay una parte para comentarios. Eso es bien importante para nosotros. Que tú nos dejes saber lo que piensas, lo que opinas, de lo que escuchas, que nosotros predicamos. Y también si cualquier pregunta que tengas la puedes plantear ahí también. También sugerencias, por favor. Si tú ves que hay algo que puede mejorar la calidad de lo que presentamos, la calidad del video y todo lo demás, vamos a apreciar muchísimo tus comentarios. No lo vamos a tomar como algo negativo, sino como algo que nos ayuda a crecer y a mejorar la calidad que presentamos para la gloria y honra del Señor y para ayuda de las personas que nos sintonizan. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros y no se olviden de orar por nosotros porque siempre necesitamos ayuda en la oración para que podamos siempre dar testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo abiertamente y sin temor. Que tengan un lindo día y será hasta la próxima. Bendecidos.